a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a otra clase de Derecho Constitucional esta vez. Hoy estamos en presencia de la abogada Silvina Villanueva. Es abogada colegiada por la Universidad César Vallejo y está haciendo una maestría en Constitucional, así que ahora nos va a brindar sus conocimientos. Bienvenida, Silvana, te doy la palabra cuando quieras. Comenzamos. Gracias. Bueno, gracias Agustina, gracias a Estudiantes Digitales. Bueno, para la clase de hoy día tenemos el tema de los elementos y características esenciales del Estado, el Estado de Derecho y la evolución del Estado de Derecho. En cuanto a los elementos y características esenciales del Estado, para primero entender qué es el Estado, tenemos que saber que hay diferentes acepciones del Estado en la ciencia política, en la sociología y en la economía. No son las mismas acepciones. En la ciencia política tienen una acepción muy diferente que en la de la sociología, que es más estructuralista, en la economía un poco más mercantilista, ¿no? Ahora, el Estado no se debe de identificar como el gobierno o el poder ejecutivo. O sea, no podemos decir el Estado identificándolo como el gobierno. O sea, por ejemplo, cuando dicen, acá no hay presencia de Estado, ¿no? Eso no es gobierno, no es esa equivalencia a la vez, ¿no? O de poder ejecutivo también, de los poderes públicos, de las instituciones públicas o poderes del Estado, como ya indiqué, ejecutivo, legislativo, judicial. Muchas veces nosotros entendemos, acá entre peruanos normalmente, que decimos, esta persona trabaja en el Estado, ¿no? Pero en realidad no trabaja en el Estado, sino trabaja en el gobierno. Ahora, en cuanto a los órganos de poder territorial, que son los regionales y locales, como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los municipales, muchas veces, también sucede lo mismo. No podemos identificar Estado con este tipo de gobiernos. Ahora, el Estado no se refiere únicamente a los entes que ejercen el poder, ¿no? Como ya hemos indicado anteriormente, los gobiernos regionales, locales, nacionales, el poder ejecutivo a través de sus ministerios, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer. Eso no representa el Estado en sí, porque el Estado es aquello que son las personas que lo conforman en sí, ¿no? Y ya veremos los siguientes elementos también. Ahora, para dar una introducción a lo que es el Estado históricamente, porque es importante tener esta introducción histórica de lo que es el Estado. Eh, la, hace mucho tiempo, la polis, que era una palabra que emplearon los griegos para designar aquellas ciudades, estado que conformaron la Hélade, pero no a sus regímenes de gobierno, según Aristóteles, existía en ese momento la monarquía, aristocracia y democracia. Para él, esas formas de gobierno eran formas perfectas. La de la monarquía, donde solamente eran los reyes, la aristocracia, que era la nobleza, y la democracia, que en este caso era más aspiracional del pueblo. Y la forma degenerada que tenía cada una de estas, ¿no? Como la tiranía, en el caso de la monarquía, la oligarquía en el caso de la aristocracia, que la oligarquía son solamente unos cuantos, y la holocracia o la demagogia en caso de la democracia. ¿No? Esas eran como que las antítesis de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia. Ahora, en el tema de la república, justamente es lo que apelaron los romanos para aludir a la organización política que sobrevino después de la desaparición de la monarquía etrusca que correspondió a su periodo inicial, ¿no? La República Romana fue una forma política aristocrática en la cual se gobernaba la clase de los patricios a través del Senado, y esta forma, este régimen, se democratizó cuando concedió a la plebe el derecho de elegir a sus tribunos y a realizar plebiscitos, ¿no? La república, también conocido como la res pública, la cosa pública en realidad, ¿no? Los romanos empezaron a organizarse de esta forma después de la desaparición de la monarquía,
de una forma democrática, pero sin dejar esos rasgos también aristocráticos, ya que muchos de esos patricios o estas personas que eran elegidas eran también personas que tenían cierto estatus social, ¿no? Ahora, en la Edad Media existió lo que vendría a ser la República y el Regnum, que es el reino o principado. Y acá tenemos a un principal representante, se podría decir, que es Maquiavelo. Maquiavelo ocupó durante 14 años lo que vendría a ser un cargo de secretario del Consejo de los 10, que era un órgano de la República Florentina. Ahora, él junto a otras personas cercanas a los anteriores dirigentes del Estado fue perseguido, se alejó de los asuntos del Estado y luego se dedicó a lo que vendría a ser el trabajo literario. Él tenía ha tenido diferentes obras que, bueno, en algún momento fueron prohibidas hasta quemadas, pero lo que él entendía por política era una política bastante experimental. Él pensaba justamente de que, por ejemplo, había una influencia de que el clima el clima ejercía cierta influencia en los hábitos de los hombres, de las leyes que rigen la sustitución de las formas del Estado y también las causas que originan esta sustitución, ¿no? También él empezó a hablar con el tema de los fenómenos históricos, empezó como que a implementar esa idea, ¿no? Y hizo el estudio justamente de lo que vendría a ser la historia de aquellas sociedades que habían fracasado, o estados o ciudades que habían fracasado por haber repetido ciertos hechos de su historia en el momento correspondiente, ¿no? Algo que hasta ahorita tal vez sigue muy vigente todavía esa forma de cómo estudiar. Ahora, en cuanto a esa es la Edad Media, ¿no? Y bueno, el Principado en realidad era como que viene de la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que justamente él era partidario del Estado Nacional centralizado, ¿no? Ahora, la Edad Moderna más adelante va hacia la monarquía absoluta. En la Edad Moderna se creía que el origen divino del poder era de los reyes y había una primigenia concepción de lo que es soberanía, pero sin embargo empezaron a florecer o a sobresalir ciertos filósofos que ya empezaban a hablar sobre ideas de soberanía, ¿no? Ahora, volviendo al tema del Estado, más puramente, el autor peruano Blancas Bustamante, Carlos Blancas Bustamante, indica que el Estado es una realidad política y jurídica. Política, ¿por qué? Porque el Estado, como depositario del poder, se decide el destino de la vida de la comunidad y significa la lucha por el poder. O sea, se dirige hacia la satisfacción del interés general de una comunidad a la cual gobierna. Acá podemos ver un carácter colectivo en realidad de lo que vendría a ser el Estado, ¿no? Políticamente. Y el derecho constitucional es muy político porque tiene sus bases, en sus bases históricas, es esta concepción política, ¿no? Ahora, jurídica, porque es una realidad jurídica, porque el poder a través del Estado, el Estado a través con el poder institucionalizado, está dotado de un ordenamiento jurídico y es la fuente más importante del derecho. ¿Y dónde está la fuente más importante del derecho? En este caso, de nuestro derecho peruano, es la Constitución Política del Perú, ¿no? Ahora, si bien el Estado es productor del derecho, se producen leyes a través del Estado, a través del Ejecutivo y del Legislativo, también se encuentran limitados por estas leyes, ¿no? Ahora, en cuanto a los elementos y características esenciales del Estado, el Estado está compuesto por territorio, pueblo y poder, ¿no? Como lo puedan ver ahí en el gráfico. Entre los elementos del Estado, como ya mencioné, el pueblo
es el elemento humano o social del Estado porque es la forma política actual de la sociedad, ¿no? En este caso es la materia esencial del Estado, es la comunidad humana, o sea, nosotros, que ha decidido constituirse como una unidad política y gobernarse de una forma autónoma. Acá podemos dar hincapié en lo que vendría a ser el pueblo y la nación, ¿no? Acá hay una explicación histórica que representa a una etapa inicial en el desarrollo del Estado, que corresponde a las monarquías absolutistas en Europa del siglo XVI, ¿no? Ahora, eso fue la etapa inicial. Más adelante tenemos unas concepciones muy interesantes, que es la concepción francesa de lo que es el pueblo-nación, que es el acento de haber compartido un pasado común y el deseo de compartir el futuro, ¿no? El filósofo Renan indica que una nación es un alma, un principio espiritual, la una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido en divisa, ¿no? Esa es la concepción francesa, que se ha vivido un pasado, una historia en común y se ha de compartir un futuro también como nación. Ahora, la concepción alemana. Esta concepción alemana no desconoce la importancia de los factores históricos, culturales y espirituales de la formación de una nación, porque el tema de una nación va más allá de un tema jurídico, ¿no? Es un tema cultural, es un tema espiritual, y eso lo vamos a ver más adelante. Acá en esta concepción alemana indica que se subordina un elemento inicial y de mayor trascendencia, que es el elemento étnico, ¿no? En esta concepción, la raza se erige en el factor determinante para la existencia de la nación. Y acá empezamos a sentir y ver como que acá hay algo que nos parece conocido, y esto sí, se relaciona con la ideología nacional socialista, que justamente adoptó esta concepción y la predicó como el derecho de la raza aria, ¿no? Y ya sabemos el resto de la historia, que es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto del pueblo judío. Y justamente esta concepción fue rechazada, obviamente, por lo que provocó y por el poco rigor científico que obviamente tenía, ¿no? Porque no se puede establecer a la raza como un elemento, en este caso. Ahora, y además de que la raza en realidad no existe algo tal como una raza. La nación como idea fundante del Estado. En el imperio, acá ya empezamos con algo un poco más interesante. En el imperio austriaco o imperio ruso gobernaban sobre pueblos con diversas identidades nacionales. La Revolución Francesa a finales del siglo XVIII hizo del principio de las nacionalidades una idea revolucionaria que socavó las bases de esos imperios y permitió el surgimiento de nuevos estados nacionales. No, este principio de las nacionalidades, en mi criterio, es como que lo que vendrían a ser los antecedentes de lo que se le puede llamar a una soberanía, ¿no? Ahora, acá es propagado por Europa justamente este principio de las nacionalidades con la novedad de la Revolución Francesa, y empieza a haber una liberación, ¿no? En este caso de Italia del Imperio Austriaco y de parte de Polonia del Imperio Ruso. Ahora, tocamos algo que está como que muy en boga, pero tiene unas raíces históricas importantes: el Estado plurinacional. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que puso punto final a esta conflagración, el Tratado de Versalles cierra este duro momento de la historia, produce ciertos efectos contradictorios, porque de un lado, sobre el principio de las nacionalidades, que fue favorecido por la derrota militar de los imperios alemanes, austríacos y rusos, se constituyeron estados nacionales como Polonia y Hungría, pero de otro lado surgieron estados integrados por varias naciones, como en el caso de Yugoslavia y Checoslovaquia, ¿no? Más adelante responden a este proceso histórico y político India, Pakistán, Suiza, Canadá, Bélgica y Gran Bretaña.
¿no? Y acá vemos la nación como un concepto sociológico y cultural antes que jurídico y político, como les había indicado anteriormente. Y el Estado plurinacional es algo que justamente se ha visto, existe en realidad en Bolivia, que se dice propiamente ser un Estado plurinacional, y se empezó a dar la propuesta también en Chile con la propuesta de la nueva constitución en llamarse Estado plurinacional, ¿no? Justamente porque abarca diferentes identidades, diferentes realidades sociales y culturales, y a mi criterio, y tal vez el criterio de muchos más, somos, creo yo, obviamente que no está escrito en nuestra constitución, somos un Estado también plurinacional, porque también tenemos esa misma diversidad de cultural y social, ¿no? Ahora, en cuanto al territorio que comprende el suelo y subsuelo, el dominio marítimo, el espacio aéreo, todo esto señalado en la Constitución Política del Perú en el artículo 54. Vamos a hablar sobre el tema del suelo y subsuelo. El suelo corresponde a la superficie con todas sus características físicas y accidentes naturales, como lo son las montañas, las selvas, los ríos, los lagos, desiertos, entre otros. El subsuelo es relevante por sus riquezas mineras y hidrocarburos, en este caso el gas, los cuales son patrimonio nacional, ¿no? Y que están protegidos obviamente por la Constitución Política del Perú. Ahora, en cuanto al mar, el mar hasta las 200 millas de sus costas es parte del territorio en el cual se ejerce soberanía. Acá hay un tema bastante interesante. El Perú en algún momento tuvo la oportunidad de aprobar un acuerdo llamado la Convemar. Sin embargo, no lo hizo porque indicó que se iba a perder soberanía sobre el mar. Y siguió con lo planteado en la Constitución, que dice que no se emplea la expresión mar territorial, sino dominio marítimo, y puntualiza que en su dominio marítimo el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Ahora, en el espacio aéreo cubre todo el territorio nacional. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación. Esto justamente se encuentra en la Constitución, en el artículo 54 de la Constitución. Y bueno, ahora en cuanto al poder, que es el elemento político del Estado, es un poco, no es una tarea fácil como indica en la PPT, definirlo, conceptualizarlo, ya que se refleja la existencia de diferentes intentos de describir cuál es la función, ¿no? Por eso, para poder analizar este concepto del poder, primero tenemos que ver cuáles son los elementos que lo componen, ¿no? Y según este autor, serían la coacción material o física y la legitimidad. La coacción material es un rasgo distintivo del poder del Estado. Cuando hablamos de coacción material, justamente son estos medios que tiene el Estado para hacer prevalecer, ¿no? Lo que legisla, lo que está plasmado en las leyes. ¿De qué forma lo hace, ¿no? ¿De qué forma lo lleva a cabo en todo caso? Muchas veces puede ser esa coacción un poco violenta, ¿no? Y viene a ser coerción en realidad. Ahora, en cuanto a la legitimidad, el origen, tenemos legitimidad de origen, que indica en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, que el poder del Estado emana del pueblo y que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población pueda arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición, ¿no? El origen, en ese caso, hace referencia a lo que vendría a ser a lo que vendría a ser justamente de que este poder
está en función a lo que indica el pueblo, a lo que traslada el pueblo hacia su representante, ¿no? Que no se puede, en este caso, usurpar esas funciones que nosotros hemos delegado legítimamente, ¿no? Y eso se ha visto en algún momento, eso cuando se da un golpe de Estado, ¿no? Que esta legitimidad del poder justamente es transgredida, ¿no? Y justamente vienen muchas veces casos de gobernantes o regímenes usurpadores a, pues en este caso, administrar el poder, ¿no? Del Estado. Ahora, en el ejercicio, en el artículo 45 del Código de la Constitución Política del Perú, disculpen, puntualiza que quienes ejercen el poder lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Justamente, la Constitución y las leyes establecen que existen las limitaciones y responsabilidades. Y también ha ocurrido en nuestra historia peruana el tema de que muchas veces se han malinterpretado, por así decirlo, o se ha transgredido en realidad a esta norma fundamental y se ha realizado diferentes acciones en las cuales no se salen del marco constitucional, ¿no? Ahora, en cuanto al Estado de Derecho, se da una vez que se ha eliminado el estado de monarquía absoluta, surge justamente con las ideas liberales de un nuevo tipo de Estado, que es el Estado de Derecho, y en siglos posteriores ha ido experimentando una constante y profunda evolución. Este es un modelo histórico-político, el Estado de Derecho. Y en base a qué características. La primera característica es el reconocimiento y garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas, ¿no? ¿Qué derechos fundamentales? Por ejemplo, la libertad, la libertad de tránsito, por ejemplo, un derecho fundamental, lo que vendría a ser también la igualdad, el derecho fundamental a la vida, ¿no? También se da por la separación de poderes del Estado, la separación de poderes de los poderes legislativo, judicial, ¿no? Los tres poderes del Estado, la separación, y de esa forma no haya como que esa convergencia, ¿no? Y la primacía de la ley ante las diferentes situaciones. ¿Aló? ¿Hola? Hola, Silvana. Silvana. A ver, chicos, parece que Silvana ha tenido un problema técnico. Le vamos a dar unos minutos. Hola, 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 hola. hola, ¿se escucha ahí? ¿Sí me escuchan, no? Sí, se te escucha bien. Ahí está. No, que se me colgó. Bueno, y como decía la primacía de la ley, el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad sobre las normas. Este control de constitucionalidad es algo que ha ido surgiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más en los diferentes estados o países, en este caso, de controlar constitucionalmente ciertas leyes que se dan. Y justamente este control de constitucionalidad muchas veces
ejercen a través del control difuso, el control concentrado, ¿no? Y justamente se ve qué tan constitucional es la ley o la norma que se pueda aprobar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una norma, por ejemplo, en un gobierno regional, ¿no? Que indica que todas las personas que van, es un decir, ¿no? O en el gobierno municipal, que todas las personas que tienen una moto no pueden circular con otra persona, ¿no? Y es algo que muchos han estado dando, es una noticia también parecida a a la realidad, por no decir que es lo mismo. El control constitucional de esa norma, ¿no? Ahora podríamos decir que eso no es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no elige muchas veces ir con alguien más atrás en la moto, o tal vez podrían decir, está prohibido circular como algo tonto, ¿no? Con un polo rojo, ¿no? En ciertos lugares, o circular en tal lugar con tal prenda, o ir en tal lugar este, con cierta vestimenta, ¿no? O qué sé yo, o sea, cualquier idea loca de lo que vendría a ser una norma, por ejemplo, municipal de menor jerarquía, el control constitucional, ¿por dónde puede ir? Por ejemplo, por el Tribunal Constitucional, ¿no? A través de una acción también de constitucionalidad, eso también existe, también se da, y se ha visto mucho, hasta también a través de sentencias, resoluciones, que se busca ver qué tan constitucional es lo que se está muchas veces plasmando, lo que se está emitiendo, ¿no? En este caso. Y bueno, eso es lo que hemos podido ver el día de hoy sobre el Estado de Derecho y lo que vendría a ser los elementos y las características esenciales del Estado. Y creo que hemos terminado antes también de tiempo. Bueno, genial, muchas gracias Silvana. No sé si alguien tiene alguna duda que le quiera preguntar a Silvana por el chat. ¿Lo puede hacer? Vamos a ver si... ¿No hay ninguna duda? Bueno, parece que no han habido dudas y que está todo muy claro. Y Así bueno, que, para agregar también el tema de la soberanía del Estado, no lo introducí ahí, pero bueno, puedo hablar un poco también de eso. Justamente después de la caída de la monarquía absoluta de la Revolución Francesa, como lo había mencionado anteriormente, se distinguieron dos conceptos de soberanía, de la soberanía del Estado, y la soberanía en el Estado. Y la soberanía del Estado justamente menciona que el poder estatal, que afirma la independencia del Estado en el exterior y su supremacía en el interior, expresa la idea de que todo Estado, para ser tal, debe de ser independiente, y esto es no encontrarse subordinado a otro Estado ni a otro poder distinto del suyo, ¿no? En este caso, el ordenamiento jurídico del Estado y sus decisiones políticas son las que el Estado adopta libremente, sin someterse a un orden jurídico superior ni al mandato de otra autoridad. Ahora, en cuanto a la soberanía en el Estado, es sumamente diferente porque se entiende, en este caso, de que se refiere a la soberanía como una fuente u origen del poder del Estado y no como una cualidad, ¿no? Y tiene que ver más con el principio democrático conforme al cual quienes detentan el poder del Estado lo hacen en representación de este Estado, ¿no? Y se identifica mucho con el criterio de legitimidad de origen al que ya me había referido anteriormente y que se plasma en la Constitución en el artículo 45, ¿no? Que indica que el poder emana del pueblo, ¿no? Y justamente este concepto de soberanía se le suele denominar
soberanía del pueblo o soberanía popular, ¿no? Como justamente lo menciona la Constitución en el artículo 3. Bueno, eso era lo que quería agregar sobre el tema de soberanía del Estado. Y bueno, en la próxima sesión vamos a ver lo que sería lo que es el Estado democrático. Y también el Estado liberal, el modelo del Estado liberal en el Perú. Perfecto, genial. Dice, pregunta Pierre, dice, doctora, buenas noches. ¿Una ordenanza municipal puede contradecir a una norma constitucional? Bueno, Pierre, en ese caso no. O sea, de hacerlo lo puede hacer si está mal formulada. Muchas veces las personas que trabajamos en las ordenanzas municipales como regionales, en mi caso, yo muchas veces he realizado proyectos de ordenanza regional y siempre me remito desde normas internacionales que han sido ratificadas por nuestro gobierno, por el Perú en realidad, hasta lo que vendrían a ser las que están plasmadas en la Constitución y las que están plasmadas también en las leyes, en los decretos en realidad, ¿no? Lo que salen después de hacer un fuero congresal, ¿no? Después de lo que indica, lo que hace el trabajo del Poder Legislativo, mejor dicho, ¿no? Después de una ley. Ahora, en realidad, en la práctica, en algún momento he visto yo de que se ha pasado de que pueden contravenir una norma, pero eso depende mucho de también la asistencia técnica legal que tengan en esa municipalidad, porque tenemos que tener en cuenta siempre la pirámide de Kelsen, ¿no? ¿En dónde está la Constitución? Arriba, ¿no? Y junto a la Constitución están los tratados y convenios internacionales, ¿no? Que han sido ratificados, que también están dentro de ese bloque constitucional, ¿no? Ese reconocimiento que le da. Y de ninguna manera puede una ordenanza municipal que está más abajo de la pirámide contradecir a una norma constitucional. Siempre tenemos que tener en cuenta ese principio de primacía constitucional. Siempre, siempre, siempre. Hasta en los exámenes también muchas veces ha pasado de que nos hacen una pregunta como que diferente, un poco capciosa, y puedes llegar a decir, por más sustento que pueda tener la ordenanza municipal para ti y lo veas como que un avance, pues no, nunca llega a contradecir a una norma constitucional. Siempre tener en cuenta la pirámide de Kelsen al momento de responder este tipo de preguntas en los exámenes, en el momento de realizar un análisis jurídico también. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, ahí te agradece Pierre. Gracias, Silvana. Bueno, chicos, es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase gratuita. Estén atentos a los grupos, que ahí les vamos a estar pasando toda la información. ¿Sí? Saludos a todos. Adiós, Silvana. Muchas gracias por la clase. Que tengan muy buenas noches. Gracias Hasta a luego. ustedes. Hasta luego.